nuestra vida. Muy bien. Entonces, léelo en voz alta, por favor. La Biblia es la palabra de Dios, inspirado divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe y a la que debe acos- acostarse nuestra vida. Ajá. Nuevamente, la Biblia, juntos, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente y por lo tanto, la única regla de nuestra fe y a la que debe ajustarse nuestra vida. Ese es el llamado segundo punto doctrinal. El primero es el que notaste, la personalidad de Dios. El segundo es la Biblia, es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe y a la que debe ajustarse nuestra vida. Es el punto doctrinal. ¿Qué es un punto doctrinal? Es, digamos, la versión de nuestra denominación de un resumen de toda la enseñanza cristiana. En 8 puntos resumimos como la base de nuestra fe. ¿Y de dónde sacamos esta base de fe? Evidentemente la palabra de Dios. Y este punto en particular hace como resalta este hecho, que la Biblia es palabra de Dios. Hay que creer en eso si realmente, si queremos tener fe en todo lo demás, obviamente. Si no confiamos en su palabra de una persona, es como dije, que si dijéramos no confiamos en la persona como tal, tenemos que confiar en su palabra. Entonces, esa es la Biblia, o sea, es un conjunto, no es un solo libro, es más bien un conjunto de libros que se juntaron, se recopilaron y en conjunto se conoce como Biblia, este conjunto de libros. Entonces, vamos parte por parte. Dice, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué el cristianismo sigue la Biblia? Porque es palabra de Dios. No es algo pequeño eso, no es algo como para despreciar. Si Dios habla, tendríamos que tener interés en conocer lo que Él habla. Dijimos que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Tiene toda la ciencia. Eso es omni, significa todo. Siente, que no es con S, es con C, es de ciencia. Él conoce todo, de todos. Lo interno de su creación, lo interno de sí mismo, todo lo que pasa, ha pasado y pasará, Él lo sabe. Y ha decidido con ese conocimiento que tiene, que es absoluto, hablarnos. Entonces, es que el cristianismo dice que el libro que está abriendo, el cual usa para predicar, es la misma palabra de Dios. Por tanto, hay que tomarle la importancia que tiene. Es palabra de Dios. Esto que dice que es inspirada divinamente es como una repetición de lo mismo. La Biblia, es palabra de Dios. Muy bien. Pero esta palabra de Dios tiene elementos muy característicos. Primer elemento es que es inspirada divinamente. Ahorita vas a hacer este ejercicio, jala aire así fuerte, fuerte, fuerte. Ahora deténlo, ahora muy fuerte, sácalo. Otra vez. Deténlo, sácalo. Muy bien. Eso se llama exhalar, ¿ya ves? Por fumar. Ja, no es cierto. Por el humo, más bien, de la mota. Esto que hiciste, sacaste aires de tu interior, exhalaste, ¿no? Esto de exhalar, tiene cierta relación con la palabra inspira, que es un aliento que viene de dentro, que es interno. En este caso, la palabra de Dios viene del interior de Dios. No es solamente algo, algo insignificante, es el pensamiento de Dios acerca de nosotros. Tengo que decir que la Biblia no contiene todo acerca de Dios, pero sí contiene lo que Dios ha querido revelar al hombre. Hay cosas que Dios nos va a contar después, pero dijo, para que mis hijos conozcan de mí lo suficiente para que tomen una decisión, que es seguirme o no. Entonces, este libro es lo que Dios decidió, para empezar, provino de Él, es su
su aliento, es su exhalamiento, es su inspiración para que el hombre le conozca. No es algo ordinario. Actualmente es difícil encontrar a hombres o a mujeres que hagan lo que dicen. Antes el valor de la palabra era mucho más grande. Ahorita se requieren contratos, ¿no? O sea, como que no vale la palabra de alguien vale muy poco. Dicen por ahí, papelito habla. O sea, que tus promesas, dicen las palabras, se las lleva el viento. Entonces, ya no vale tanto que una persona te prometa algo, como que las leyes han cambiado tomando en cuenta eso y han decidido, pues, eh, sí está bien que me hayas prometido el terreno, que vas a respetar mi, mi, mi lugar, mi propio terreno, ¿no? Pero yo necesito que en este contrato me firmes ante un notario, ¿no? Porque tristemente así va cambiando la sociedad. Hay veces en que el hombre no basta su palabra. Bueno, Dios, Dios se compromete con su palabra. La palabra de Dios revela la identidad de Dios hacia nosotros y no es cualquier cosa. Les decía a los hermanos, dijimos que Dios es omnisciente y tú acabas de decir que tú no sabes todo. Yo acabo de decir que yo no lo sé todo. Entonces ocurre lo siguiente y te pasa con tus hijos. Como Dios sabe todo y nosotros no sabemos todo, hay diferencia de pensamiento. Dios piensa de una forma y yo pienso de otra forma. Hay diferencia porque yo no sé lo que Dios sabe. Así como hay diferencia entre usted y sus hijos, principalmente porque usted ha vivido mucho más y tiene mucha más experiencia, y ellos dicen, y pueden pensar, mi papá está equivocado en esto, pero muchas veces es porque no saben lo que usted ya sabe. A lo mejor algún puede que algún momento haya dicho su hijo: "¿Por qué mi papá me dice que no me junte con esa persona? Si ha sido buena conmigo, si me ha cuidado". Pero usted ya vio características de esa persona, lo vio y sabe cosas de esa persona que el hijo no sabe, y no tiene que enterarse. El hijo tiene que obedecer. Ahora, que, es un problema de que haya esta diferencia de pensamiento, porque el hombre tiende a pensar: ¿será que Dios se equivocó en lo que dijo? ¿O en lo que pensó, o en lo que estableció con su palabra? Es lo que el hombre siempre ha pensado, en todas las áreas de la vida, ¿no? Que cada quien el pecado también puede entenderse como la diferencia de pensamiento entre hombre y Dios. Dios dice, por ejemplo, Dios le dice al hombre: "Sé fiel a tu mujer", ¿no? Y uno va a pensar: "No, pues, ¿qué va a saber Dios, no? Este, que yo tengo P, a lo mejor, o que yo tengo suficiente dinero para mantener a más de una". Pero él sabe, nos creó, claro que él sabe. Entonces, pese a que haya diferencias entre nuestro pensamiento y su pensamiento, siempre debe ganar en cuestión de nosotros, Dios, porque siempre gana al final. ¿A qué me refiero que siempre vaya a ganar? Pensando en su hijo y usted, en sus hijos y usted. Usted tiene la razón en muchas cosas que órdenes que les ha hecho ellos, pero es muy diferente que lo aprendan por las buenas o por las malas. A lo mejor si lo obedecen y ven que tenía razón, dicen: bueno, qué bueno que lo obedecí". Pero a lo mejor también pueden decir: lo desobedezco". Después vienen las consecuencias, los escalabros, las decepciones, dicen: "Híjole, sí tenía razón mi papá". Por eso, aunque siempre gana la palabra de Dios, al final, siempre gana, siempre demuestra que tenía la razón, uno debe convencerse y actuar como tiene la razón Dios, porque si no, el pecado engendra dolor, el pecado engendra consecuencias desagradables en nuestras vidas. Se siente bien al principio, después hay consecuencias. Hay gente muerta, hay gente enferma, hay gente en drogas, hay gente pasándola mal, porque dijo, eso que Dios dice no es la realidad. Entonces, dijimos que Dios se compromete con lo que dice, es un hombre de palabra en sí.
Lo que Él diga no son palabras al viento, es la verdad, porque Dios es verdad. Y si hay un Dios que todo lo sabe, tendríamos que tener interés por escuchar lo que Él dice. Repasamos. La Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente. Es palabra de Dios. Y como repitiendo, inspirada divinamente, fluye de Él, es su interior, es parte de su identidad lo que Él dice. Y por lo tanto, por lo tanto significa que lo que dijimos antes va a ser la base de lo que vamos a decir a continuación. Ujú. Por lo tanto, la palabra de Dios es la única regla de nuestra fe. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿A qué se refiere con la única regla de nuestra fe? Evidentemente no dice la única regla, solamente así secas, porque diríamos, entonces el reglamento de tránsito no es mi regla porque nada más tengo una regla. No, no, no. Es la única regla, pero de tu fe. Hay otros reglamentos que todos seguimos. Seguimos leyes naturales, seguimos leyes de tránsito, leyes civiles, ¿no? En nuestros países. Hay convenciones internacionales que nos rigen, hay leyes sobre todas las cosas, hay leyes de civismo, ¿no? También que no son tan obligatorias, pero es bueno saludar, es bueno respetar a los mayores. Es bueno, hay cosas buenas que mejor nos escritas en piedra, pero nos rigen y nos ayudan a vivir en orden. Pero la Biblia es la única regla de fe, de nuestra fe. Es decir, es regla en todos los asuntos de fe, por encima de cualquier autoridad, de cualquier autoridad. Llámese pastor, llámese papa, llámese sacerdote, llámese lo que sea, monjita, mi mamá. La Biblia está por encima. Y por encima de de la palabra de Dios, nada ni nadie. Hay muchos pastores, incluso evangélicos, que pueden caer en el error de, a lo mejor la Biblia dice esto, pero aquí en esta iglesia mando yo. No, 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 no. En la iglesia no mandas tú, a menos de que no sea una iglesia cristiana. Si dijera iglesia de Juan Camaney, iglesia de qué, Martínez, pues haz tus reglas. Pero si es una iglesia de Dios, que sigue a Dios, tú no mandas. Manda Dios y su palabra. Les contaba a los hermanos una anécdota. Hay una denominación que se llama luteranos, luteranismo. Hace poquito tuvimos una serie de predicaciones sobre el credo apostólico, perdón, voy a detenerme. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Si ocurre alguna duda, deténme, hermano, espérese. Y yo ofrendo y con calma. Hay una denominación que se llama luteranos y que tienen por buena costumbre recitar el llamado credo apostólico. Estos puntos son nuestro resumen de nuestra denominación. Pero hay otros resúmenes, y el credo apostólico es un resumen como lo más fundamental de la fe cristiana, que lleva mucho tiempo, lleva como 1700 años ese credo. Entonces tienen una bonita costumbre. Antes de empezar la predicación, recitan de memoria el credo apostólico. Otras lo hacen después, primero la predicación y después recitan el credo apostólico. Y preguntaban, oigan, ¿por qué antes de la predicación? Si allá me lo hacen después de la predicación. Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que es como una amenaza. Así lo decía. Es como una amenaza y a la vez como una garantía. ¿Amenaza por qué? Porque le estás diciendo al pastor, cuidadito, predicas algo que está fuera de la palabra de Dios. Y le dices a la audiencia, vigila a tu pastor, que no predique algo que está fuera de la palabra de Dios. Porque en ese momento, incluso congregante, el que se congrega, tiene el derecho de parte de Dios de agarrar a su familia, agarrar sus cositas e irse porque ha visto que aquí no se respeta la palabra de Dios. Lo que incluso estoy dando ahorita con esta lección, estoy como leyendo tus derechos. Si tú ves que yo o alguna iglesia predica algo que no es en la palabra o predica en contra de la palabra, salta. Puedes salirte porque estás en tu derecho de que nosotros
Si decimos que somos una iglesia bíblica, tenemos que cumplir con lo que decimos. Si decimos que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra única regla de fe, debe demostrarse desde arriba hacia abajo. Entonces, tendrás el derecho mínimo de reclamar, oigan, ¿qué pasó? ¿No que me dijo que se predicaba la Biblia? Ahora, dijimos que no somos fanáticos. El que digamos que es nuestra regla de vida no implica que no podamos hablar de otros temas. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de perros, podemos hablar de gatos, podemos hablar de trabajo, podemos hablar de lo que se nos antoje porque Dios nos dio muchos temas. Lo que significa es que nuestras opiniones de esos temas no van a salirse fuera de la Biblia, de lo que marca las reglas de la Biblia. Por ejemplo, eh, un caso así muy extremo, lo voy a decir con muchas pincitas. Tema del aborto. El aborto últimamente ha sido muy manoseado con fines politiqueros para quedar bien con quien necesite quedarse bien. Yo lo apoyo o yo estoy en contra, ¿no? Cada quien, dependiendo de cómo vaya la corriente, se deja llevar para fines, ¿no? Pero lo cierto es que hemos sabido o hemos escuchado, inclusive hasta puede ser que hayamos vivido temas de aborto. Y hay muchas opiniones. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre ese tema? Por ejemplo, Dios valora la vida, Dios ha puesto en las manos de las personas la vida de otras personas. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, es un tema delicado, es un tema que se debe tratar con pincitas en muchos sentidos, pero también con decisión. ¿La decisión cuál es? Si Dios tiene una opinión sobre ese tema y nosotros nos decimos cristianos, tenemos que buscar que nuestra vida vaya en concordancia con ese tema. Por ejemplo, voy a hacer, incluso voy a tomar un argumento de las feministas que hablan sobre ese tema, muchas veces sin saber nada de lo que implica tener hijos. En mi cuerpo, mi decisión. Yo tomo decisiones sobre mi cuerpo y nadie me va a mandar. Primero, eso es falso, ¿no? O sea, si una persona se corta un brazo, algunas instituciones te van a meter a un psiquiátrico. Van a salvar tu brazo, si se puede salvar, y van a meter a un psiquiátrico. No puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, ¿sí o no? Si usted dice, no, mejor se puede decidir, digo, dentro de todo, es un tatuaje, ponerse una arracada, pintarse el cabello, ¿no? Pintarse la cara, maquillarse, ¿no? Alguna cosa. Pero de allí a cortar una parte, allí interviene el gobierno. ¿Por qué? Porque no somos dueños de nosotros, no podemos ir por la vida destruyéndonos y hay instituciones que están velando porque no pasen cosas así. Bueno, mucho menos con otras personas. Si yo digo, ¿sabe qué? Como que le sobran 5 dedos de la mano izquierda, córteselos. Yo puedo hacer eso con usted. Me detiene a mí si intento convencerle a usted de una tontería como es. Bueno, si fuera el cuerpo en el vientre de la persona y dijera voy a cortar un brazo, ni siquiera puedo hacer eso. ¿Cuánto más sabiendo que este es otro cuerpo el que tiene la mujer en su vientre? Es otro cuerpo, no es ella. Es otro cuerpo. No tiene derecho ni sobre su cuerpo completamente y mucho menos del cuerpo de otro. Alguien pone un ejemplo bien inteligente. Y decía, imagínense que una persona tiene un avión privado. Es su avión, puede hacer lo que quiera, ¿no? Y que de repente alguien, un listillo por ahí, se metió en el avión, ¿no? Dijo, ay, va para Acapulco, yo también quiero entrar. Y que lo descubre el dueño y diga, es mi avión, es mi decisión, salte de mi avión, pero volando. Y diga, no, no es asesinato, porque era mi avión, mi decisión. No, 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 no. Podrá ser tu cuerpo, pero es la vida de otra persona, entonces no tienes derecho sobre esa persona. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cada vida es valiosa para Él, y Él es el dueño de la vida y la muerte de cada uno. El humano no, no podemos decidir. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese tema, aunque pueda haber muchas dificultades para hacerlo correcto,
tenemos que distinguir que hay una cosa correcta que emana de Dios y otra no. Otro ejemplo, el homosexualismo, los transexuales, ¿no? Hace poquito escuché un debate de un cristiano y un trans, no sé ni qué tipo de trans. Bueno, parece que este trans no se quitó todo lo de hombre, pero sí se puso pechos y estaba debatiendo, ¿no? Y parece que esa persona tenía, de niño, de adolescente, fue cristiano o algo así. Entonces empezó a decir, no, pues Dios me hizo su imagen y semejanza, ¿no? Y Dios puso en mí el deseo de amar. Entonces, ¿por qué va la gente en contra de lo que puso Dios, no? Si yo me siento cómodo o cómoda, ella decía, ya llamándome Dayana en lugar de Carlos, ¿no? ¿Quién era? ¿Por qué se oponían a la voluntad de Dios? Y siento bonito por ser así, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Varón y hembra los creó. Y dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, por mucho que uno sienta bonito, un hombre con otro hombre, vestirse de mujer con siendo hombre, cambiarse el nombre, no es lo que Dios quiere. Es más, sinceramente, no es lo que tú deberías querer, porque solamente reconociendo lo que Dios te dio es que vas a ser feliz. Lo demás es puro cuento. Es tu ilusión de que vas a ser feliz así. Uno dice, yo soy así, borracho y mujeriego. Ajá, porque no te han alcanzado las consecuencias de tus actos. No has visto la amargura en la cual te vas a sumergir. Pero en el día que te sumerjas y veas toda la realidad, vas a sufrir mucho. ¿Quién me dijo? No recuerdo qué de los hermanos me dijo que tenía un conocido. Ah, no, fue otro hermano de otra iglesia. Tuvo un conocido que fue homosexual toda su vida. Ya tenía 50 años. Y decía, yo quisiera decir a los jóvenes que no se metan en esto. No saben qué va a pasar con sus vidas, si es que llegan a mi edad. Su vida es bien triste porque él fue homosexual toda su vida, pura fiesta, puro relajo. Tiene sobrinos, pero sobrinos ven por sus papás, no por él. No hay nadie que vea por él, de entrada. Digo, eso puede pasarle a cualquiera, ¿no? Pero aparte, él dice, yo antes, la gente me seguía por guapo. Después me seguía porque tenía dinero. O sea, los jóvenes, con los que estaban, ¿no? Ahora me siguen para aprovecharse de mí. Entonces él le cuenta muchas veces que lo han golpeado. Gente que le invita a tal, vamos aquí, y lo golpean y le quitan el poco dinero que tiene. Entonces vive una vida muy triste, muy sola y llena de arrepentimientos. Entonces realmente esto que Dios dice que es su palabra, no solamente es que sea verdad, sino que es la verdad que nos conviene, que nos hará felices perdurablemente. No es porque Dios quiera arruinarnos la felicidad, la tranquilidad, la fiesta, no. Quiere que nuestra fiesta dure eternidad, que seamos realmente felices. Entonces, son ejemplos estos, te voy a contar uno más, de cómo el hombre puede creer algo y Dios ha establecido otra cosa. Un último ejemplo. La Biblia dice, en una ocasión, que estaba Jesús predicando y estaba el lugar con mucha gente, y llegó María y los hermanos de Jesús. Llegaron, ¿no? Y dijeron, hace frío, ¿verdad? Tápenla también. ¿Cómo estás de frío también? Sí, ponme un suéter también. Decía, bueno, le llegó recado a Jesús. Oye, tu mamá y tus hermanos te buscan. Jesús dijo, mi mamá y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad del Señor. ¿Por qué dijo esto? Porque los hermanos, y parece que también la mamá, no creían en Jesús. Entonces los hermanos dijeron, está loco mi hermano. Está loco, que se detenga, está predicando, o sea, él es carpintero con nosotros, se vaya ya. Bueno, ¿qué aprendemos de ese versículo? De entrada, que Jesús tenía hermanos. ¿Hijos de quién? De María. ¿Por qué? Porque José no es su papá real. José es un adoptivo, papá adoptivo. Entonces, si dice que son hermanos de Jesús,
tienen que ser hijos de María. ¿Qué dice el catolicismo? Que María fue siempre virgen. Nosotros confesamos que cuando Jesús nació fue una concepción virginal, no hubo intervención de hombre alguno. Y ahí fue virgen, concibió siendo virgen. Pero el católico dice, no, fue siempre virgen. Pero ¿qué dice el texto? Dice el texto que María fue acompañada por los hermanos de Jesús. Y como María es la única, bueno, su madre y José no, ¿de quién eran hijos? De María. Y el católico se va a espantar. ¿Cómo osas proferir y la llamada madre de Jesús y no sé qué? Es una mujer casada. Tenía su derecho, estaba casada con José. ¿Le vas a quitar el derecho de una mujer a tener relaciones con su esposo? No, es más, el texto que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y será uno con su mujer. Ahora, quizás no se entiende ese versículo porque está así como que escondidito, no lo dice con las palabras reales, pero cuando dice se unirá a su mujer, no significa que nada más se van a tomar de la manita sudada y se van a dar un poquito. Significa relación sexual. El mandamiento es que el hombre y mujer se casen, consumen el matrimonio en el lecho conyugal y tengan hijos. Es el mandato. Es el mandato para muchas cosas. Para darle seguridad a la mujer de que tiene un esposo que le va a proveer a sus hijos, que el padre no vaya ahí de picaflor, que haya un desarrollo bueno para los niños y que haya más descendencia. Ahorita, como se ha roto el mandamiento, hay homosexualismo, hay parejas sin hijos, hay hijos abandonados, porque el mandamiento no se está cumpliendo bien. Bueno, María está en su derecho a tener relaciones sexuales con su marido. José estaba en su relación, en su derecho, digo, le costó la boda, le costó el ser tan disciplinado para decir, no voy a andar de picaflor, sino con María y hasta ahí. Entonces sería tonto, pero también sería ir en contra de lo que hizo la palabra de Dios, decir que María nunca tuvo relaciones. Tuvo, ¿y por qué sí? ¿Y por qué negarlo si es la cosa más natural del mundo? No es sucio, no es malo. Una persona por tener relaciones con su esposo es mala y es sucia, ¿no? ¿Qué te pasa? Al contrario, es lo más hermoso, es bello, qué bueno. Para eso también se casa, ¿no? Bueno, entonces, así como el homosexual, la feminista, incluso el católico, tienen una idea contraria a la palabra de Dios, también nosotros podemos tener ideas contrarias a la palabra de Dios, pero siempre debe ganar la palabra de Dios. Siempre debemos preferir y entender de por lo menos de que a lo mejor ahorita no lo puedo aceptar, me cuesta trabajo hacerlo, pero yo sé que tiene verdad la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios dice que perdonemos a nuestros enemigos. Quizás la cosa más difícil que de enfrentar la palabra de Dios. Alguien nos hizo un daño tremendo, ¿no? Y podemos pensar, es que Señor, tú no sabes todo lo que me ha hecho. Digo, el Señor muy pacientemente de su trono dice, hijito, a mí me hicieron cosas peores. Y tú me has hecho cosas peores, ¿no? A mí. Es como te pones a decir que yo no sé de venganza, yo no sé de guardar rencor, yo no sé de heridas. Entonces, es una cosa que está en la palabra, dice un salmo, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, él como juez a su tiempo va a cobrar lo que le hicieron a los inocentes. Él es difícil, porque uno quiere cobrarse, dice, por esa expresión de eh, vengarse con la propia mano, o tomar la justicia en la propia mano. Pero no, Dios dice, yo daré la venganza, mía es la venganza, yo daré el pago. Y dice, perdonad a los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan, perdonar. Y es bien complicada, probablemente la cosa más complicada del mundo, ¿no? Está mejor, el homosexual reconoce que pecó contra Dios y recompone el camino, pero le va a costar más trabajo a lo mejor perdonar a toda la gente que le ofendió en ese trayecto. Sí, señor, yo me alineo, voy a ser machito, varoncito,
pero no voy a perdonar a la gente que me hizo daño. A mi papá, ¿no? Que me corrió de la casa, a estos que dicen. Es muy complicado. Pero nuevamente, si leímos lo que dice, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente y por lo tanto, la única regla de nuestra fe y a la que debe ajustarse nuestra vida. Esa parte es la importante. Debemos ajustarnos a la palabra de Dios, no la palabra de Dios ajustarse a nuestra conveniencia. Como seres humanos, estamos muy interesados en hacer caso solamente a lo que nos conviene de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿tienes tu Biblia ahí? 呢啲啊，未必咁見啊，啲同意最狠，啲要 Por ejemplo, busca Efesios 5. ¿Cómo? Efesios 5. Está en la segunda parte, digamos que de tu, ajá, por acá debe estar. A ver, que esa tiene como, debe estar por aquí. Un poquito antes, aquí está. Aquí está, busca Efesios 5. Efesios 5, a ver, léete el 1. Ahora en el Señor. ¿Ah? ¿Y qué? No, es 11. Está acá. ¿El 1? No, no era el 1. Era, permiten, es el 21, perdón. 5:21. でさ、Sí, 5:21. Ajá. Estaba acá. Aquí está. Sí. ¿Lo leo? Ajá. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien. Llega una persona bien rebelde, bien así, que nadie, ni sus papás, ningún jefe, ningún maestro ha podido controlarlo. Y llega y justamente están leyendo ese texto. Someteos, ¿no? O sometedse, o sométanse, ¿no? Unos a otros. Y va a decir, ¿cómo que yo me voy a someter? Si yo siempre he hecho mi vida, ¿no? Y aquí nadie me va a decir qué voy a hacer. Bueno, es un problema, ¿no? Que a lo mejor hay cosas que nos convienen escuchar. Por ejemplo, Dios es amor. Si nos acercamos a Él, ¿no? Él va a abrir su trono de gracias en nosotros, nos va a escuchar, nos va a atender, nos va a soltar, ¿no? Es la parte bonita, pero es una de las partes como que no tan bonitas. Pero mira lo que sigue. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. A lo mejor está el marido le da un codazo a su mujer. A ver, vieja, tienes que someterte a mí. Dijo el pastor que tú metas a mí no, porque es la que nos conviene. Pero si vamos más adelante, versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua, con la palabra. Entonces va a devolver el codazo la mujer al esposo. Ya ves, tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. Se murió por la iglesia, tú tienes que morir en el trabajo por mí. Mira mis uñas, tengo que hacerme, que poner las uñas y que teñir el cabello. ¿Se entiende? Como cada uno queremos que nada más lo que nos conviene, eso sí nos gusta y lo demás lo queremos borrar. Pero el versículo, por ejemplo, desde el principio te dice, someteos unos a otros en el amor de Dios. Entonces el versículo nos indica que todos, el papá con el hijo con el papá, el empleado con su empleador, el empleador con su empleado, el varón con su mujer, la mujer con su varón, se someten en el amor unos a otros por obediencia a Dios. No es, por así decirlo, como un buffet donde cada quien agarra lo que quiera. A mí no me gusta la ensalada y agarro pura pasta y carne, ¿no? A mí no me gusta el pescado, agarro pura carne roja. No, la palabra de Dios es, ¿lo aceptas todo o nada? No es como cachitos. Ahora, la palabra de Dios abarca muchas cosas. No todas las podemos entender ni estudiar de jalón porque no podemos. Pero Dios nos va a ir revelando poquito a poquito, un poquito más. Y dependiendo de
nuestra obediencia es que Dios va a dictaminar si le creímos o no. Porque a lo mejor alguien dice, no, pues yo sí creo como varón que debo entregarme a mi mujer, debo trabajar para que ya no le falte nada a mis hijos y voy a cumplir este versículo. Pero a lo mejor damos unas vueltas, lee Mateo y dice que tenemos que perdonar a los que nos hacen daño. Dice, o sea, sí voy a cumplirlo, pero mi esposa me hizo esto, ¿no? Ahí ya no voy a cumplirlo, porque mi esposa no me cocinó como me gusta. Entonces no le doy gasto, ¿entiendes? Entonces Dios nos va revelando un poquito más y tenemos que escoger creerle. Está la opción de no creerle. De otra vez agarrar como buffet. No me gusta eso, voy a tirar esto. Voy a irme directo a los postres. Puro postre, ¿no? No, la palabra de Dios no es buffet. O sea, no lo que yo quiero. Les parece más como la comida que nos da un papá. ¿Te lo comes o te lo comes? Aquí ni te echo mis reglas, ¿no? Y no con Dios. Dios nos da una vida y son sus reglas. Ahora, nuevamente, estas reglas, cuando reconocemos que Dios es Dios y Él sabe lo mejor para nosotros, descubrimos que son buenas para nosotros. O sea, Dios nos quiere obligar a vivir bien, vivir felices, que no lo entendemos, porque pues otra vez, Dios sabe cosas que el hombre no sabe. Y como esa diferencia creemos que tenemos la respuesta. Pero ya cuando comprendemos que nos conviene seguir al Señor, es que descubrimos que es felicidad, que es tranquilidad, que hay cosas que nos van a enfrentar, pero qué mejor hacerlo de la mano del Señor. Voy a leer todo completo, porque es muy útil, muy bello. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciéndolo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos, y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Entonces, realmente, la palabra de Dios no es que ponga a unos sobre otros y ellos pueden abusar de ellos, ¿no? No, todos estamos como cristianos sometidos en el amor. Inclusive, hay recomendaciones de que los padres no provoquen a ir a los hijos. Incluso, de cierta manera, el papá también se somete en cierta manera al hijo, porque tiene autoridad sobre él, pero no toda la autoridad. No puede
desquitar su furia, ni golpearlo hasta sangrar, hasta desmayar. No, no puede hacer eso. De hecho, el versículo dice que eso va a provocar ira en el futuro. A lo mejor ahorita le puedes al niñito, pero algún día va a crecer amargado, enojado contigo y va a haber problemas. Entonces también el padre también debe someterse. Hay reglas para todos. Entonces, nuevamente, la palabra de Dios no es un buffet de que hoy podamos escoger qué cosa me conviene y me gusta y cuál no. En aquellas cosas que nos cuesta trabajo reconocer o obedecer más bien, hay que decir al Señor: "Señor, me cuesta. Te soy muy sincero, esto, lo demás sea fácil para mí. Esta parte es la que me cuesta". Pero también va a haber ocasiones donde nosotros digamos: "Esto a mí se me facilita", y Dios diga: "¿Sabes qué? No es cierto. Te voy a demostrar que te falta". A lo mejor una persona es muy dadivosa, hasta que se encontró la persona que más difícil es darle. Una persona muy paciente, hasta que se encontró la persona que le saca canas verdes, ¿no? Oí un hermanito que decía: "Auméntame el amor a mi iglesia". Y Dios un día llevó, de alguna forma, ¿no?, a un chico con síndrome de Down. No, a un chico con parálisis, con algún tipo de problema psicomotor, ¿no?, que babeaba mucho y olía muy mal. Y al principio como que lo acompañaron, llévalo ahí. La siguiente es como: "Usted hágase cargo, usted llévelo". Y Dios le demostró que le faltaba amor. Incluso en aquellas cosas que hemos dicho: "Señor, ya acepté esto", a lo mejor Dios quiere procesarnos un poquito más y demostrarnos que nos hace falta y que necesitamos seguir avanzando. Entonces, no solamente las cosas que no aceptamos, sino las que ya aceptamos, la palabra de Dios sigue siendo regla de fe, nuestra regla de fe, a la cual nuestra vida se somete, no al revés, no es de que nosotros, o más bien la Biblia se somete a nosotros, es de que yo, aunque me cueste, y me va a costar toda mi vida, tengo que someterme a la Biblia. Hay muchas verdades que están por ahí, vamos a llamarlo medias verdades. eh, por ejemplo, una media verdad es de que mejor un amiguito por ahí nos dice: "Oye, fulanita de tal me preguntó por ti, te le haces guapo". Y a lo mejor todo eso es verdad. Preguntó por ti y te le haces guapo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sé fiel a tu mujer, ámala, respétala como dice la Biblia. Entonces, a pesar de que eso es verdad, a pesar de que ge la gente diga: "No, pues el hombre debe estar con muchas mujeres". Aquí hay incluso ciertos científicos que digan lo mismo: "El hombre debe estar con muchas mujeres rodeado". Bueno, a pesar de que puedan tener cierto grado de verdad, esto me rige a mí, esto me rige a mí. Es como lo siguiente, imagínate un sopilote o un águila, ¿no? Que son aves bien grandes, ¿no? Hay una ley, que es la ley de la gravedad, que empuja la gravedad todos los cuerpos hacia abajo. Y mientras más alto esté un cuerpo y más pesado sea, con más velocidad lo jala hacia abajo. Pero las aves tienen también la ley de la aerodinámica de su lado. Entonces, pues, sí, está bien, todos los cuerpos sacados hacia abajo, pero ocurre que hay animalitos que tienen alas que se extienden y pueden, hacer que leviten o que vuelen en el aire. Entonces, hay una ley que empuja al ave, pero hay una ley que no permite que la ley de la gravedad efectúe todo lo que podría si no tuviera esas alas. Así el cristiano, hay leyes alrededor, pero como la Biblia es una ley superior, a la cual nuestra vida debe ser ajustada, por muchas leyes que nos digan: "Ve en contra de lo que Dios ha dicho", perdón, pero dijo en alguna ocasión un apóstol: "Me es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, antes que los hombres. Esta es mi ley que me rige". A lo mejor mientras tu ley no vaya en contra de mi ley, puedo seguirla. No, pues la ley aquí dice que, 60 kilómetros por hora máxima, ¿no? Velocidad máxima. Aquí dice este letrero, zona escolar, bájale, ¿no? Y aquí topes. Bueno, esas leyes no van en contra de la palabra de Dios. Dios me llama a ser prudente.
a usar lo que tengo de forma prudente. Por el momento en que la palabra de Dios, digo la palabra de Dios, la ley de los hombres vaya en contra de lo de Dios, perdón, lo siento. Que alguien diga, ya nadie puede eh, orar ni en sus casas, o ya nadie puede predicar, perdón, lo siento. Tendré que romper en esta ocasión la ley, porque esta ley es la que me rige, ¿sí? Entonces volvemos al punto, esto memorízalo, ambos. Este es el primer punto, define a la persona de Dios, es el más sencillo y más cortito, y este es más largo. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente, y por lo tanto, la única regla de fe, de nuestra fe, y a la que debe ajustarse nuestra vida. Apréndetelo de memoria, apréndetelo. ¿Por qué? Porque todos los demás puntos finales tienen su base en ese punto. Porque si no creemos que eso es palabra de Dios, no vamos a creer lo que dice Dios. Pero también podríamos creer que eso es palabra de Dios y no nos importa ajustar nuestra vida a ella. Ah, sí es palabra de Dios, qué bonita, qué padre, ¿no? La memorizo y la recito y la predico hacia afuera. Pero si mi vida no se está ajustando a esta palabra de Dios, tengo que parar y volver a empezar. Y es un proceso casi que nos va a demorar toda nuestra vida. Todos luchamos contra la falta de perdón, contra la lujuria, contra la pereza, contra el miedo, contra el envalentonarnos, ¿no? O ser atrabancados. A lo mejor nos va a tocar toda nuestra vida pelear. Por eso es importante esta palabra. Con todo voy a buscar ajustar mi vida. Voy a seguir luchando. Hoy tropecé, hoy me caí. Dios me levanta y sigo, me pongo de pie, me sacudo, me limpio un poquito y continúo ajustándome. Hoy la regué, hoy le grité a mis hijos y no tenían la culpa, yo tenía mi coraje. Hoy le falté respeto a mi esposa, pero voy a intentar que mi vida se ajuste. De hecho, este versículo también, tómalo en cuenta, esto que leímos de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres como el Señor amó a la iglesia. O sea, como Dios amó a la iglesia, entregó todo. Tengo que entregar todo por mi familia. ¿Cómo Dios amó a la iglesia? Bueno, en lugar de que la iglesia recibiera los golpes, Jesús murió por ella o recibió, ¿no? el pago. Pues, antes de que toquen a mi esposa, antes de que toquen a mis hijos, yo me muero. Son los principios que Dios quiere. Nos van a costar, porque no siempre, por ejemplo, la iglesia no siempre es linda con el Señor, no siempre es obediente, pero Dios sigue siendo, sigue intercediendo y poniéndose enfrente. Y así mismo, la esposa no siempre es am, no siempre escucha, no siempre está de buen humor, no siempre está como quisiéramos de verdad. Pero así como Dios no dice, de repente sí te amo y de repente no, el marido debe de decir, siempre te voy a amar. Y me va a costar, pero voy a tomar la decisión de amar. Así estás impertinente, así no tengas el carácter que tengo, así no estás en realidad como me gusta. Dios tuvo un compromiso con su iglesia que no se rompe, y Dios quiere que yo sea así como Cristo fue por su iglesia, entonces mi compromiso tampoco se rompe, pese a todo. Y terminamos justamente eso. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Bueno, memoriza el texto. Esto es duro. Memorízalo. Igual los temas de los ejemplos son duros, son fuertes. Y yo te diré una verdad. Nunca es demasiado tarde delante del Señor para absolutamente nada. Uno puede vivir una vida, por ejemplo, hay ejemplos de transexuales que se cortaron y ya nunca van a poder tener descendencia ni tener una relación normal, ¿no? Pero se arrepienten y Dios los abraza y les da una vida feliz, a pesar de que hay cosas que no vuelven atrás, ¿no? Hay gente así que tomó tristemente la decisión de cortarse y eso no crece otra vez. Entonces, pero con todo, uno puede obtener el perdón del Señor, recapacitar y bueno, de aquí en adelante, las personas que yo vea, yo voy a ser un ejemplo para ellos de vida, ¿no? No voy a ir por ahí. Digo, eso es pensando en ese caso, pero hay otros casos donde uno va al Señor
Y hay veces en que el Señor nos hace pagar las consecuencias de nuestros actos, pero no nos va a hacer pagar solos, va a estar con nosotros. ¿Te acuerdas del ladrón con la cruz? El ladrón junto a la cruz. Jesús pudo haberle perdonado ese pecado y hecho todo para que bajara de la cruz, pero no lo hizo. No le negó pagar las consecuencias de sus actos, pero estuvo con él hasta el final. Ese es lo bonito del ladrón de la cruz. Hubo un ladrón que no se arrepintió, pero ese ladrón que se arrepintió tuvo a Jesús hasta el último suspiro, hasta su muerte. Y después, cuando murió, estuvo en el presencia del Señor feliz. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor, porque nos permites compartir, Señor, tu palabra, escucharla, atenderla, Señor. Tanto mi hermano como yo, Señor, nos hace falta mucho. Estamos en este proceso, Señor, en el que vamos a tu palabra. Tu palabra es como un espejo, nos refleja tal cual somos, Señor. Un espejo que no está empañado, que no nos muestra como queremos que nos vea la gente, nos muestra tal como somos. Y como los espejos, Señor, es nuestra decisión si nos peinamos, si el espejo nos muestra despeinados, ya es nuestra decisión si nos peinamos. Si el espejo nos muestra que estamos lagañosos, con la cara sucia, ya es nuestra decisión si nos limpiamos o no. Solamente el espejo dice la verdad de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, en lo que dice en la última parte del punto doctrinal, que nuestra vida esté dispuesta a ajustarse a ese bendito espejo que es nuestra regla, Señor. Si tú nos dices que tenemos pecado, que somos muy iracundos, que somos muy flojos, no tenemos que pelearnos y ajustar la Biblia para que diga lo que queremos que decimos, que diga. Tenemos que cambiar nosotros. Nosotros, Señor, tenemos que cambiar. Ayúdanos y ayuda a esta familia, Señor, a que podamos respetar la Biblia, Señor, como nuestra autoridad, para que nos moldee y nos cambie, Señor. Nos muestre nuestras fallas, nuestros miedos, nuestros pecados, Señor, nuestras culpas. Y tú, Señor, poco a poco, Señor, nos sánanos, Señor. Pero que no nos olvidemos jamás que este libro es eficaz en este momento y en cada etapa de nuestras vidas. Cuando estemos viejitos, cuando no podemos caminar, sigue siendo válida, Señor. Cuando no queremos escuchar a las personas porque andemos de necios, tu palabra sigue siendo válida. Tu palabra no está debajo de nosotros. Nosotros, Señor, nos queremos someter a tu palabra para vivir felices, para no cometer errores de otros que fueron en contra de tu palabra y terminaron muy mal. Queremos terminar bien, queremos caminar bien, queremos que nuestra descendencia tenga un buen ejemplo de lucha inacabable de nosotros contra nosotros mismos para poder ajustarnos. Así como a veces vale la pena pasar un poquito más para quitarnos el gallo de la cabeza, vale la pena, Señor, vernos al espejo que es tu palabra y pelear para parecernos más a tu Hijo y pelear un poco más para que aquellas cosas que no te agradan sean sometidas bajo tu mano, Señor. Te bendecimos por la palabra que da aliento también, que nos reconforta, que nos guía, que nos muestra, que nos felicita, que nos reprende de vez en cuando. Te bendecimos porque es tu voz viva, tu aliento y todo lo que tú quieres que el hombre sepa para alcanzarte a ti. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Y también amén para la hermana Yola, que no está aquí, pero le estoy grabando este tema. Dios la bendiga, hermana Yola. Después les mandaré este viernes el audio de la otra lección que hacía falta, hermana. Dios la bendiga. Un mensajito para ella. Porque no había niego, ¿no? Sí, y le grabé la clase y después le grabaré a ambos